En las vastas planicies del estado de Jalisco, México, un viejo ranchero caminaba bajo el sol abrasador de la tarde. Sus botas crujían sobre la tierra seca. De repente se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron como platos. Frente a él, junto al hormiguero más grande que había visto en su vida, había algo que le heló la sangre. Un bebé, completamente inmóvil, rodeado por miles de hormigas que formaban un círculo perfecto a su alrededor. Pero lo que descubrió después de acercarse, nadie podría imaginarlo. Antes de continuar con esta historia, si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias increíbles para ti. Don Esteban Morales tenía 62 años cuando su mundo cambió para siempre. Era un hombre curtido por el sol, de manos ásperas y corazón noble. Había vivido toda su vida en el Rancho San Miguel, una propiedad de 150 hectáreas que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. Desde que su esposa María Guadalupe falleció 2 años atrás, don Esteban vivía solo. Bueno, solo no exactamente. Tenía a sus 30 cabezas de ganado, 2 perros pastores llamados Canelo y Princesa, y un gallo viejo que insistía en cantar a las 4 de la madrugada sin falta. La rutina de don Esteban era siempre la misma. Se levantaba antes del amanecer, preparaba café en la estufa de leña, alimentaba a los animales y recorría los límites de su propiedad montado en su caballo colorado. Era un ritual que había repetido por más de 40 años. Aquel martes de octubre comenzó como cualquier otro. El cielo estaba despejado, prometiendo otro día caluroso. Don Esteban terminó su café, se colocó su sombrero de paja desgastado y salió de la casa. Canelo y Princesa lo siguieron, moviendo la cola con entusiasmo. El rancho estaba ubicado a unos 20 kilómetros del pueblo más cercano, San Martín de las Flores. La tierra era árida, salpicada de mezquites y nopales. Durante la época de secas, como la que atravesaban, el paisaje se volvía casi lunar, polvoriento, silencioso. Don Esteban revisó el bebedero del ganado. El nivel del agua había bajado considerablemente. Tendría que rellenar los tanques antes del mediodía. Mientras caminaba hacia el corral, notó algo extraño. Los perros se habían quedado inmóviles a mitad del camino, mirando fijamente hacia el sector este de la propiedad. «¿Qué les pasa, muchachos?», preguntó don Esteban, siguiendo la dirección de sus miradas. No vio nada fuera de lo común. Solo el campo abierto, los arbustos dispersos y, a lo lejos, el cerro de las ánimas. Los perros gruñeron suavemente, un sonido bajo que provenía del fondo de sus gargantas. Luego, sin más, regresaron a su comportamiento normal, como si nada hubiera pasado. Don Esteban se encogió de hombros, probablemente un coyote rondando por ahí. No era raro. Continuó con sus tareas matutinas, alimentó a los pollos, revisó las cercas del potrero norte. Todo parecía en orden, pero había algo en el aire, una especie de tensión. Los pájaros estaban inusualmente callados. El viento, que normalmente soplaba con constancia a esas horas, se había detenido por completo. Era como si la naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Eran aproximadamente las 10 de la mañana cuando don Esteban decidió revisar el sector este, la zona hacia donde los perros habían mirado tan fijamente. Esa parte del rancho lindaba con un terreno abandonado que había pertenecido a los Santillán, una familia que se había mudado a Estados Unidos hacía más de una década. Mientras cabalgaba sobre Colorado, el caballo comenzó a comportarse de manera extraña. Movía la cabeza de lado a lado, resoplando con nerviosismo. Don Esteban tuvo que apretarle las riendas con más fuerza de lo habitual. «Tranquilo, muchacho, tranquilo». A medida que avanzaban, don Esteban notó algo peculiar en el paisaje. Había un área, como a unos 200 metros de distancia, donde el aire parecía ondular, como esas ilusiones ópticas que se ven en el asfalto caliente durante el verano. Pero era octubre, y aunque hacía calor,
no tanto como para causar ese efecto. Se acercó lentamente. Colorado resistía a cada paso, pero don Esteban lo obligaba a continuar. Los perros, que normalmente corrían adelante explorando, se habían quedado atrás, cerca de la casa. Entonces lo vio. Al principio pensó que era una roca, o quizás un montón de ropa abandonada, pero había algo en la forma, en el color, que no encajaba con el entorno. Don Esteban desmontó del caballo, amarrándolo a un mezquite cercano. Caminó los últimos 50 metros a pie. El sol le pegaba directo en la cara, haciéndolo entrecerrar los ojos. Conforme se acercaba, la forma se volvía más definida. Su corazón comenzó a latir más rápido. Las palmas de sus manos empezaron a sudar. Y entonces comprendió lo que estaba viendo. Era un bebé real, acostado sobre la tierra seca, junto al hormiguero más masivo que don Esteban había visto en toda su vida. El hormiguero debía medir más de 2 metros de diámetro, una montaña de tierra roja y arcilla que se elevaba casi medio metro del suelo. «¡Dios santo!», susurró don Esteban, y sus piernas casi cedieron. Corrió los últimos metros. El bebé estaba boca abajo, vestido con un mameluco blanco sucio. Don Esteban podía ver que era muy pequeño, quizás de apenas unos meses. No se movía, no lloraba, pero lo que realmente le erizó la piel fue lo que rodeaba al niño. Miles, tal vez decenas de miles de hormigas rojas formaban un círculo perfecto alrededor del cuerpo del bebé. Un círculo de aproximadamente 1 metro de diámetro. Las hormigas se movían en sus actividades normales, entrando y saliendo del hormiguero, cargando pedazos de hojas y otros desechos, pero ninguna, absolutamente ninguna, cruzaba esa línea invisible que habían formado. Era como si el bebé estuviera dentro de una burbuja protectora. Don Esteban se arrodilló, sus rodillas crujieron con el movimiento. Extendió la mano temblorosa hacia el bebé, temiendo lo peor. Sus dedos tocaron la espalda del niño, esperando sentir la frialdad de la muerte. El bebé estaba tibio, y entonces, para su absoluto asombro, el pequeño se movió. Giró ligeramente la cabeza, abrió los ojos y miró directamente a don Esteban. Eran unos ojos oscuros, profundos, que parecían demasiado conscientes para pertenecer a un bebé tan pequeño. El niño no lloró, no hizo ningún sonido, solo miró. Don Esteban sintió que el mundo giraba a su alrededor. Con cuidado, con tanto cuidado como pudo, levantó al bebé del suelo. Las hormigas seguían sin moverse de su formación circular. El viejo ranchero esperaba que lo atacaran, que le mordieran las manos, pero no hicieron nada, simplemente observaban. Sosteniendo al bebé contra su pecho, don Esteban se alejó del hormiguero. Solo cuando había caminado unos 20 metros se atrevió a mirar de nuevo. El círculo de hormigas se había disuelto. Los insectos habían regresado a sus actividades normales, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. El bebé pesaba poco, demasiado poco. Don Esteban podía sentir los huesos pequeños bajo la piel. El mameluco estaba rasgado en varios lugares y manchado de tierra. Pero lo más extraño es que el niño no tenía ni una sola picadura de hormiga. Su piel estaba intacta, rosada, perfectamente sana. «¿De dónde saliste, pequeño?», murmuró don Esteban, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. «¿Quién te dejó aquí?». Miró a su alrededor. No había huellas de vehículos, no había pisadas. El terreno estaba intacto, excepto por sus propias botas y las marcas de los cascos de Colorado. Era como si el bebé hubiera aparecido de la nada. Don Esteban sabía que tenía que ir al pueblo, reportar esto a las autoridades. Pero primero, el bebé necesitaba agua, comida, cuidados. Comenzó a caminar de regreso hacia Colorado, pero el caballo relinchó y se alejó cuando vio al niño. «¿Tú también, Colorado? ¿Qué demonios está pasando aquí?». Tuvo que caminar toda la distancia de regreso a la casa, bajo el sol implacable, cargando al bebé que permanecía extrañamente silencioso. Canelo y Princesa no se acercaron. Se quedaron a distancia, mirando al niño
con lo que don Esteban solo podía describir como miedo. Una vez en la casa, don Esteban colocó al bebé sobre la mesa de la cocina. El niño seguía sin llorar, sin hacer ningún ruido. Solo miraba el techo con esos ojos oscuros e insondables. Don Esteban buscó un paño limpio, lo mojó con agua tibia y comenzó a limpiar la carita del bebé. Era un niño, eso quedó claro cuando le quitó el mameluco sucio. Tenía quizás 4 o 5 meses, aunque era difícil saberlo con certeza, dado lo delgado que estaba. Su piel tenía un tono aceitunado. Su cabello era negro y abundante, rasgos claramente mexicanos. Pero había algo más. Cuando don Esteban le limpió las manos, notó algo extraño. Las palmas del bebé tenían un tinte rojizo, como si hubiera estado manipulando arcilla, y había un olor peculiar, no desagradable, pero distintivo, un olor a tierra, a humedad, a hormiguero. Don Esteban encontró ropa vieja de cuando sus propios hijos eran bebés, guardada en un baúl en el cuarto de atrás. Vistió al niño con una camiseta blanca que le quedaba grande y un pantalón de algodón. El bebé se dejó vestir sin resistencia, sin expresión alguna. «Tengo que llamar a alguien», dijo don Esteban en voz alta, hablándole al niño como si pudiera entenderlo. «Esto no está bien. Alguien te abandonó aquí. La policía tiene que saber». Pero su teléfono celular no tenía señal, como de costumbre. Tendría que ir al pueblo en su camioneta. Pero antes de eso, el bebé necesitaba comer algo. Don Esteban no tenía leche de fórmula, obviamente. Lo único que se le ocurrió fue preparar un poco de leche de vaca diluida con agua y endulzada con un toque de azúcar. Usando un gotero de medicina, intentó darle de comer al bebé. Para su sorpresa, el niño bebió con avidez, succionando cada gota como si llevara días sin probar alimento. Don Esteban le dio poco a poco, temiendo que se atragantara, pero el bebé manejó la leche sin problema. Después de comer, finalmente el bebé cerró los ojos y se durmió. Don Esteban lo envolvió en una cobija suave y lo colocó en una cesta de mimbre, la misma que había usado para sus propios hijos décadas atrás. Mientras el niño dormía, don Esteban se sentó en su silla favorita junto a la ventana observándolo. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Cómo había llegado ese bebé hasta allí? ¿Quién lo había dejado? ¿Por qué junto al hormiguero? ¿Y cómo explicar el círculo de hormigas, la forma en que lo habían protegido? No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Don Esteban decidió que iría al pueblo la mañana siguiente. El bebé estaba durmiendo profundamente y no quería moverlo innecesariamente durante la noche. Además, necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que había visto. Esa noche, don Esteban apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el círculo de hormigas, esa formación perfecta e imposible. Alrededor de las 3 de la madrugada, se levantó y fue a revisar al bebé. El niño seguía dormido, respirando suave y rítmicamente. Al amanecer, don Esteban preparó café y un biberón improvisado para el bebé. Cuando el niño despertó, lo alimentó de nuevo. Esta vez, el bebé mostró algo más de expresión, moviendo los bracitos mientras bebía la leche. «Vamos al pueblo, pequeño», le dijo don Esteban. «Vamos a encontrar a tu familia». Pero cuando intentó subir al bebé a su camioneta, algo extraño sucedió. El motor, que siempre arrancaba al primer intento, se negó a encender. Don Esteban probó una y otra vez. Nada, solo un clic débil de la batería. «No puede ser», murmuró. «Le cambié la batería hace 2 meses». Frustrado, bajó al bebé de la camioneta y lo llevó de regreso a la casa. Llamaría a su compadre Joaquín, que tenía un taller mecánico en el pueblo. Joaquín podría venir a revisar la camioneta, pero cuando tomó su teléfono celular, descubrió que estaba completamente descargado a pesar de haberlo dejado conectado toda la noche. Y cuando intentó usar el teléfono fijo, la línea estaba muerta, sin tono, sin nada. Don Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Esto es demasiada coincidencia», dijo en voz alta. Decidió que caminaría al rancho vecino, el de don Rutilio, que quedaba a unos 3 kilómetros.
Desde ahí podría hacer una llamada. Colocó al bebé en la cesta, lo cubrió con la cobija y se preparó para salir. Pero entonces escuchó un ruido afuera, un zumbido, bajo, constante. Se asomó por la ventana y su sangre se heló. El patio frontal de su casa estaba cubierto de hormigas. No solo unas cuantas, miles, decenas de miles. Formaban ríos rojizos que convergían desde todas direcciones hacia la casa. Don Esteban abrió la puerta con cuidado y observó más de cerca. Las hormigas no estaban atacando, no estaban entrando a la casa. Simplemente formaban un círculo alrededor de la construcción, similar al círculo que habían hecho alrededor del bebé. Se movían en sus actividades normales, pero ninguna cruzaba el perímetro que habían establecido. Era como si estuvieran vigilando. Don Esteban cerró la puerta de golpe, su corazón latiendo descontroladamente. Se volteó para mirar al bebé, que lo observaba desde la cesta con esos ojos oscuros y penetrantes. «¿Qué eres?», susurró don Esteban. «¿Qué diablos eres?». Durante las siguientes horas don Esteban intentó todo. Intentó arrancar la camioneta otra vez. Nada. Intentó cargar su celular. No funcionaba. Las hormigas seguían afuera, formando ese círculo perfecto. Se sentó en su silla, observando al bebé, tratando de encontrar una explicación racional. Quizás todo esto era una coincidencia. Quizás la camioneta se había descompuesto por razones normales. Quizás las hormigas estaban migrando o algo así. Quizás su teléfono simplemente estaba roto. Pero no creía en tantas coincidencias. Recordó historias que su abuela le contaba cuando era niño. Historias sobre la tierra, sobre los espíritus de la naturaleza, sobre niños que no eran completamente humanos. Siempre las había considerado cuentos para asustar a los niños. Pero ahora, no, 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 se dijo a sí mismo. Tiene que haber una explicación lógica. Decidió investigar por su cuenta. Si no podía salir del rancho, al menos podía regresar al lugar donde había encontrado al bebé y buscar pistas. Tal vez había pasado algo por alto. Colocó al bebé en la cesta y lo dejó en la casa. Los perros seguían manteniéndose a distancia, así que no había peligro de que lo molestaran. Salió caminando, atravesando con cuidado el círculo de hormigas que se abrió para dejarlo pasar y luego se cerró detrás de él. El trayecto hasta el hormiguero le tomó unos 40 minutos a pie. El sol ya estaba alto en el cielo, el calor era sofocante. Cuando llegó al lugar, lo que vio lo dejó sin palabras. El hormiguero había crecido, ya no medía 2 metros de diámetro. Ahora era fácilmente del tamaño de un automóvil pequeño. La montaña de tierra roja se elevaba casi 1 metro del suelo y la actividad de las hormigas era frenética. Miles de ellas entraban y salían, cargando semillas, pedazos de hojas, incluso pequeños insectos muertos. Pero lo más extraño era la forma. El hormiguero había adoptado una configuración específica. Había secciones elevadas, casi como torres, y valles entre ellas. Desde arriba, si uno pudiera verlo desde esa perspectiva, probablemente parecería... Don Esteban sacudió la cabeza. No, eso era imposible. Se acercó con cuidado, arrodillándose junto al hormiguero. Buscó alguna señal, alguna pista de cómo había llegado el bebé hasta allí. Revisó el suelo circundante. Nada. Ni huellas de zapatos, ni marcas de neumáticos, ni siquiera señales de que alguien hubiera caminado por ahí, excepto él mismo. Entonces, notó algo que había pasado por alto el día anterior. A unos metros del hormiguero, medio enterrado en la tierra, había un objeto. Don Esteban lo desenterró con cuidado. Era una medalla religiosa de plata, representando a la Virgen de Guadalupe. Estaba vieja, muy vieja. El metal estaba corroído y la cadena rota. En la parte de atrás había una inscripción apenas legible. Para mi hijo, con amor, MS 1892. Más de 130 años atrás.
Don Esteban se guardó la medalla en el bolsillo y continuó buscando. Encontró más cosas extrañas, fragmentos de cerámica antigua, del tipo que los pueblos indígenas hacían antes de la llegada de los españoles, pedazos de obsidiana tallada, y algo que parecía ser un hueso pequeño, quizás de un pájaro o un roedor. Era como si este lugar hubiera sido sagrado o importante, de alguna manera. Don Esteban se sentó sobre sus talones mirando el hormiguero masivo. En su mente comenzó a formarse una teoría loca, imposible, pero que de alguna manera encajaba con todo lo que había visto. Regresó a la casa justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. Las hormigas seguían formando su círculo protector. Cuando entró, encontró al bebé despierto, mirando el techo con esos ojos inquietantes. Don Esteban le preparó otra comida y mientras lo alimentaba, le habló. «Escucha, pequeño. Sé que probablemente no me entiendes, pero necesito decir esto en voz alta. Creo que hay algo especial en ti, algo que no comprendo. Y creo que este lugar, este rancho, este hormiguero, creo que están conectados de alguna manera». El bebé lo miró sin parpadear. «Mi abuela solía decir que la tierra tiene memoria, que hay lugares donde las cosas antiguas todavía viven, todavía respiran. Siempre pensé que eran solo cuentos, pero ahora no estoy tan seguro». Esa noche, don Esteban tuvo un sueño. Soñó que estaba en el rancho, pero en otro tiempo. El paisaje era diferente, más verde, más vivo. Había un pueblo allí, chozas de adobe y piedra, gente con ropa tradicional, hablando en una lengua que no conocía, pero de alguna manera entendía. En el centro del pueblo había un hormiguero masivo, y alrededor de él la gente danzaba, celebraban algo, le daban ofrendas al hormiguero, maíz, miel, flores. Y entonces vio a una mujer joven, embarazada, arrodillada frente al hormiguero. Estaba llorando, rogando. Las hormigas salieron del montículo, miles de ellas, y formaron un círculo alrededor de ella, protegiéndola, bendiciéndola. Don Esteban despertó sobresaltado, cubierto de sudor. Afuera, el gallo cantaba anunciando el amanecer. Se levantó y fue a revisar al bebé. El niño estaba despierto, mirándolo con esos ojos que parecían contener siglos de sabiduría. «Ya sé qué eres», susurró don Esteban, «o al menos creo saberlo». Al salir, notó que las hormigas se habían ido. El círculo había desaparecido. El patio estaba completamente despejado, como si nunca hubieran estado ahí. Don Esteban corrió a revisar su camioneta. El motor arrancó al primer intento. Su teléfono celular estaba funcionando perfectamente, con señal completa. Todo había vuelto a la normalidad, excepto que nada sería normal nunca más. Don Esteban condujo hasta el pueblo esa mañana, llevando al bebé con él, pero no fue directamente a la policía. Primero, tenía que hablar con alguien que podría entender lo que estaba pasando. Doña Remedios era la curandera más vieja del pueblo. Tenía 96 años y había vivido en San Martín de las Flores toda su vida. La gente la consultaba para todo tipo de males, desde un dolor de muelas hasta maldiciones y mal de ojo. Don Esteban siempre había sido escéptico de estas cosas, pero ahora necesitaba respuestas. La encontró en su pequeña casa en las afueras del pueblo, rodeada de hierbas secas y velas de colores. Cuando doña Remedios vio al bebé en brazos de don Esteban, sus ojos se abrieron como platos. «¡Ay, Dios mío!», susurró. «¿Dónde encontraste a este niño?». Don Esteban le contó todo: el hormiguero, el círculo de hormigas, los objetos antiguos, su sueño. Doña Remedios escuchó en silencio, acariciando su rosario. Cuando terminó, la anciana se quedó callada por un largo momento. Luego habló. Su voz era apenas un susurro. «Hace muchos, muchos años, antes de que este pueblo existiera, había aquí una comunidad indígena. Los tecuexes se llamaban. Vivían en armonía con la tierra, con los animales, con los insectos. Para ellos, las hormigas no eran simples bichos, eran mensajeras de la tierra misma,
portadoras de sabiduría antigua. Doña Remedios se acercó al bebé y lo observó de cerca. Contaban que cada cierto tiempo, cuando la tierra necesitaba renovarse, cuando el equilibrio estaba en peligro, nacía un niño especial. Un niño que era medio humano, medio otra cosa, un guardián de la tierra. Las hormigas lo protegían, lo criaban, le enseñaban los secretos del mundo subterráneo. ¿Está diciendo que este bebé es...? Don Esteban no pudo terminar la frase. Estoy diciendo que este niño fue dejado junto a ese hormiguero por una razón. Alguien sabía lo que era. Alguien sabía que las hormigas lo protegerían hasta que llegara la persona correcta. ¿Y esa persona soy yo? Doña Remedios asintió lentamente. La tierra te eligió, Esteban. Tu rancho está construido sobre terreno sagrado. El hormiguero que encontraste ha estado ahí durante siglos, quizás milenios, y este niño tiene un propósito. Don Esteban sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en una silla, aún sosteniendo al bebé. ¿Qué se supone que debo hacer? Criarlo, protegerlo, enseñarle sobre el mundo de arriba, mientras las hormigas le enseñan sobre el mundo de abajo. Cuando sea el momento, él sabrá cuál es su camino. Pero tiene que haber una familia buscándolo, una madre, un padre. Doña Remedios sacudió la cabeza. Este niño no tiene familia en el sentido tradicional. Fue concebido y nacido con un propósito. Mira sus manos, Esteban, mira sus palmas. Don Esteban observó las pequeñas manos del bebé. Las palmas todavía tenían ese tinte rojizo que había notado el primer día, pero ahora, bajo la luz directa, podía ver algo más. Patrones, como mapas, como hormigueros vistos desde arriba. Dios santo, murmuró. No es solo un bebé, Esteban, es un puente entre nuestro mundo y el mundo que existía antes, entre lo que somos y lo que fuimos. Don Esteban pasó el resto del día en casa de Doña Remedios, haciendo preguntas, escuchando historias antiguas. La curandera le explicó que, según las leyendas, estos niños guardianes aparecían en momentos de gran necesidad, cuando la tierra estaba siendo dañada, cuando el equilibrio natural estaba siendo destruido. En estos tiempos modernos, con tanta contaminación, tanta destrucción de la naturaleza, no me sorprende que la tierra haya enviado otro guardián, dijo Doña Remedios. Este niño crecerá con habilidades que no comprenderás. Podrá comunicarse con los insectos, con la tierra misma. Podrá sanar o destruir, dependiendo de cómo lo críes. Es mucha responsabilidad, dijo don Esteban, sintiendo el peso de la tarea que se le había asignado. Por eso fuiste elegido. La tierra conoce los corazones de los hombres. Vio en ti bondad, paciencia, amor. Vio a alguien que había perdido, pero que todavía tenía amor para dar. Don Esteban pensó en su esposa, en sus hijos que vivían en la ciudad y rara vez lo visitaban, en su vida solitaria en el rancho. Quizás la curandera tenía razón. Quizás esto era una segunda oportunidad. ¿Y la policía?, preguntó. ¿Qué les digo? Nada. Si reportas a este niño, se lo llevarán. Lo pondrán en el sistema. Lo separarán de la tierra que lo creó. Y entonces su propósito se perderá. Pero es ilegal. Estoy hablando de quedarme con un bebé que no es mío. Doña Remedios sonrió con tristeza. Este niño es más tuyo que de cualquier otra persona en el mundo. La tierra te lo dio. Eso es un vínculo más fuerte que cualquier papel, cualquier ley. Don Esteban sabía que lo que estaba considerando era una locura. Pero después de todo lo que había visto, después de las hormigas, los sueños, las revelaciones, ¿cómo podía dudar? Esa noche regresó a su rancho con el bebé. No había ido a la policía. No había reportado el hallazgo. Había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Cuando llegó a la casa, algo increíble lo esperaba. El patio frontal estaba lleno de flores silvestres, flores que no habían estado ahí esa mañana. Crecían en patrones específicos, formando algo parecido a un mensaje de bienvenida.
Don Esteban llevó al bebé adentro y lo colocó en la cesta. Por primera vez desde que lo había encontrado, el niño sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó su carita. «Bienvenido a casa, pequeño», dijo don Esteban, sintiendo lágrimas rodar por sus mejillas. «Vamos a averiguar juntos qué es lo que la tierra quiere de nosotros». Los días siguientes fueron un proceso de adaptación. Don Esteban tuvo que aprender a cuidar de un bebé otra vez, algo que no había hecho en décadas. Compró leche de fórmula, pañales, ropa apropiada. Le preparó una cuna en su propia habitación. El bebé, al que decidió llamar Miguel en honor a su rancho y su esposa fallecida, crecía rápidamente. Demasiado rápido. En solo 2 semanas parecía haber envejecido un mes. En un mes parecía tener casi un año. Pero lo más extraordinario eran las cosas que sucedían a su alrededor. Las plantas en el rancho florecían como nunca antes. Los animales se comportaban de manera extraña, acercándose a la casa como si quisieran ver al niño. Y las hormigas siempre estaban cerca, vigilando, protegiendo. Don Esteban comenzó a llevar a Miguel al hormiguero regularmente. El bebé se calmaba cuando estaba cerca de él, como si reconociera su hogar verdadero. Las hormigas salían a saludarlo, formando patrones elaborados en la tierra. Una vez, don Esteban vio algo que lo dejó sin aliento. Miguel, que apenas estaba aprendiendo a sentarse, extendió su mano hacia el hormiguero. Una hormiga, más grande que las demás, trepó por su brazo hasta llegar a su hombro. El bebé y el insecto se miraron directamente, como si estuvieran comunicándose. «¿Qué te están diciendo, pequeño?», preguntó don Esteban. «¿Qué secretos comparten contigo?». Miguel solo sonrió, esa sonrisa misteriosa que ahora era familiar. Han pasado 5 años desde aquel día en que don Esteban encontró a Miguel junto al hormiguero. El niño ahora tiene aproximadamente 5 o 6 años, aunque su edad real sigue siendo un misterio. Habla perfectamente, juega como cualquier niño de su edad, pero hay algo en él que sigue siendo diferente. Don Esteban nunca lo reportó a las autoridades. Oficialmente le dice a la gente que Miguel es su nieto, hijo de un primo lejano que tuvo problemas y le pidió que lo criara. La mayoría lo cree. Los que no, simplemente no hacen preguntas. El rancho ha prosperado de maneras inexplicables. Las cosechas son abundantes incluso durante las sequías. El ganado está sano y se reproduce bien. Otros rancheros le piden consejos, asombrados de su éxito. Don Esteban solo sonríe y mira a Miguel jugando en el patio. El niño tiene habilidades que don Esteban todavía está descubriendo. Puede predecir cuándo va a llover, sabe exactamente dónde encontrar agua subterránea. Los animales lo siguen a donde quiera que va. Y las hormigas son sus constantes compañeras. Miguel ha convertido el área alrededor del hormiguero en su lugar especial. Pasa horas ahí, observando, aprendiendo. A veces, don Esteban lo encuentra hablando en una lengua que no reconoce, conversando con las hormigas como si fueran viejos amigos. La escuela fue un desafío. Don Esteban tuvo que falsificar algunos documentos, algo que le pesó en la conciencia. Pero Miguel necesitaba educación, necesitaba socializar con otros niños. La maestra, la señorita Carmelita, dice que es el niño más inteligente que ha tenido en años, aunque a veces parece ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Los otros niños lo ven como raro pero interesante. Algunos lo evitan, otros lo buscan, fascinados por las historias que cuenta sobre la tierra, sobre los insectos, sobre los secretos que el suelo guarda. Doña Remedios visita el rancho regularmente. Ella y Miguel tienen largas conversaciones que don Esteban no siempre entiende. La curandera le está enseñando las viejas costumbres, las antiguas tradiciones de respeto a la tierra. Es importante que conozca ambos mundos, le dijo una vez a don Esteban. El mundo moderno donde tendrá que vivir y el mundo antiguo al que pertenece.
Don Esteban ha envejecido en estos años, pero paradójicamente se siente más joven, más vivo que nunca. Criar a Miguel le ha dado un propósito que no sabía que necesitaba. Sus propios hijos lo visitan más ahora, curiosos por conocer a su sobrino. Se sorprenden de ver a su padre tan vital, tan feliz. El hormiguero sigue creciendo. Ahora es una estructura masiva, visible desde varios kilómetros de distancia. Los científicos de la universidad han oído hablar de él y han pedido permiso para estudiarlo. Don Esteban siempre se niega educadamente. Algunos secretos, ha aprendido, deben permanecer secretos. Miguel habla poco sobre quién es realmente o de dónde vino. Pero a veces, en las noches cuando están sentados en el porche mirando las estrellas, dice cosas que revelan la profundidad de su conocimiento. «La tierra está enferma, abuelo», dijo una noche, usando el título que don Esteban le había enseñado. «La gente ha olvidado cómo escucharla, pero yo voy a recordarles. Cuando sea grande, voy a enseñarles». ¿Enseñarles qué, mijo? Que todo está conectado. Las hormigas, los árboles, las personas, el agua, la tierra, todo es uno. Y cuando lastimas una parte, lastimas el todo. Don Esteban abrazó al niño, sintiendo el peso de la responsabilidad que se le había dado. Este niño, este ser extraordinario, tenía un destino más grande que cualquiera de ellos podía imaginar. La medalla que encontró aquel primer día la guardó en una caja especial. Un día, cuando Miguel sea mayor, se la dará, junto con la historia completa de cómo lo encontró, de lo que descubrió, de la elección que hizo. Por ahora, viven día a día. Don Esteban le enseña a Miguel sobre el rancho, sobre los animales, sobre el trabajo honesto. Miguel le enseña a don Esteban sobre la tierra, sobre la paciencia de la naturaleza, sobre la sabiduría que viene de escuchar en lugar de solo hablar. Los perros, Canelo y Princesa, finalmente se acostumbraron a Miguel. Ahora lo siguen a todas partes, protegiéndolo como harían con sus propios cachorros. El viejo gallo murió el año pasado, pero sus descendientes siguen cantando cada mañana, despertando al rancho con su llamado. Don Esteban sabe que eventualmente llegará el día en que Miguel tendrá que irse, cumplir su propósito, enseñar al mundo las lecciones que la tierra le ha dado. Pero hasta ese día son familia, unidos no por sangre, sino por algo más profundo, unidos por la tierra misma. Y en las noches tranquilas, cuando todo está en silencio, excepto por el canto de los grillos y el susurro del viento, don Esteban puede jurar que escucha voces, voces antiguas, en lenguas olvidadas, bendiciendo su casa, agradeciéndole por cuidar al niño que la tierra les confió. Esta es la historia de don Esteban Morales y el bebé que encontró junto al hormiguero gigante. Una historia que desafía la lógica, que cuestiona lo que creemos saber sobre el mundo. Algunos dirán que es imposible, que es fantasía, pero don Esteban vive esa realidad cada día, criando a un niño que es mucho más de lo que parece. La próxima vez que veas un hormiguero, tal vez te detengas un momento. Tal vez recuerdes que la tierra tiene sus propias formas de comunicarse, sus propios guardianes, sus propios misterios, y quizás, solo quizás, entiendas que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Y tú? ¿Alguna vez has encontrado algo inexplicable en la naturaleza? ¿Has sentido esa conexión misteriosa con la tierra que nos rodea? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó esta historia, déjanos tu like y compártela con alguien que también disfrute de estos misterios de la vida real. Nos vemos en el próximo caso. Hasta entonces, recuerda, la tierra siempre está hablando. Solo tenemos que aprender a escuchar.